Frente a ellos, Nexus Prime era lo más grande que había visto jamás. Naves de cientos de mundos diferentes iban y venían como insectos ajetreados alrededor de una colmena. Cada nave parecía diferente porque provenía de una especie diferente con ideas diferentes sobre cómo debían ser las naves. Jake era el embajador humano de la Confederación Galáctica desde hacía 3 años. Llevaba 3 años asistiendo a estas reuniones. Durante esos 3 años, los humanos se habían esforzado al máximo por integrarse con las demás especies de la galaxia. Habían seguido cada regla que habían firmado, cada tratado que habían hecho, todo lo que la Confederación les pedía, y los humanos eran muy buenos en eso. Otras especies les planteaban problemas a los humanos y pedían ayuda para resolverlos. Los humanos encontraban respuestas que nadie más podía imaginar. Las otras especies parecían contentas con este acuerdo. Elogiaban a los humanos por ser tan serviciales e inteligentes, pero últimamente Jake sentía que algo andaba mal, no podía identificar qué. Las otras especies eran siempre tan amigables y acogedoras. Siempre parecían agradecidas por la ayuda humana. Pero había algo en sus ojos que incomodaba a Jake. Era como... miraban a los humanos como una persona miraría una herramienta útil. La DRA. Lisa Park se acercó a Jake en la ventana. Era una científica que estudiaba extraterrestres y como creían que había estado trabajando con la Confederación durante 2 años, aprendiendo sobre algo llamado los protocolos de paz. Eran reglas que todas las especies debían seguir si querían formar parte de la Confederación. Jake, dijo Lisa en voz baja, necesitamos hablar, pero no aquí. Hay demasiados oídos escuchando. Jake la miró. El rostro de Lisa estaba pálido y parecía preocupada. La conocía desde hacía tiempo. Nunca la había visto asustada. Lisa no era de las personas que se asustan fácilmente. ¿Qué pasa?, preguntó Jake. No estoy aquí, dijo Lisa de nuevo. Nos vemos en mi laboratorio en 1 hora. Y Jake, no le cuentes a nadie sobre esto. Todavía no. Jake asintió. Observó a Lisa alejarse. Sus pasos eran rápidos y nerviosos. Algo andaba mal. 1 hora después, Jake se abrió paso por los pasillos del Nuevo Horizonte hacia el laboratorio de Lisa. El laboratorio estaba lleno de computadoras y dispositivos extraños que Lisa usaba para estudiar biología y comportamiento alienígena. Tablas y gráficos cubrían las paredes mostrando escáneres cerebrales e información genética de docenas de especies diferentes. Lisa lo esperaba. Tenía varios archivos esparcidos en su escritorio y la pantalla de su computadora mostraba un complejo escáner cerebral. Jake, siéntate, Lisa dijo, lo que voy a mostrarte va a cambiarlo todo. Jake se sentó y miró el escáner cerebral en la pantalla. Parecía un cerebro humano, pero había patrones extraños en ciertas áreas. Era un escáner cerebral de un diplomático zapiriano. Lisa explicó, he estado estudiando los patrones neuronales de todas las especies de la Confederación. Les dije que era para ayudar a los humanos a comprender cómo comunicarse mejor con todos. Estaban felices de ayudar. Lisa señaló ciertas áreas del escáner cerebral que estaban resaltadas en rojo. Estas áreas controlan aspectos como la agresión, el pensamiento independiente y el deseo. Para explorar y arriesgarse en humanos, estas áreas son muy activas, pero miren esto. Cambió la pantalla para mostrar escáneres cerebrales de varias otras especies. Las áreas rojas eran mucho más pequeñas y tenues. Todas las especies de la Confederación muestran el mismo patrón. Lisa continuó, las partes de sus cerebros que les hacen querer ser independientes y tomar riesgos han sido suprimidas, no dañadas, sino suprimidas, como si alguien les hubiera bajado el volumen a esas partes de sus mentes. Jake miró fijamente los escáneres. ¿Estás diciendo que alguien les hizo esto a propósito? Eso es exactamente lo que digo. Lisa respondió, los protocolos de paz no son solo reglas de comportamiento. Incluyen tratamientos médicos y modificaciones genéticas que se supone ayudan a que las especies se lleven mejor, pero lo que realmente hacen es volverlas más pasivas y dependientes. Lisa abrió otro archivo en su computadora. Este mostraba datos genéticos. También analicé muestras de ADN de todas las especies de la Confederación. Cada una muestra signos de modificación genética que se remontan a cientos de generaciones. Alguien ha estado modificando lentamente estas especies para hacerlas menos agresivas y más dóciles. Jake sintió frío. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? La evidencia genética, al menos 1000 años para la mayoría de las especies, algunas más. Lisa se recostó en su silla. Jake, creo que la Confederación no es lo que pensábamos. Creo que es un sistema diseñado para controlar a otras especies,
volviéndolas dependientes y pasivas. Antes de que Jake pudiera responder, su dispositivo de comunicación sonó. Era el capitán Ben Wright, llamando desde su nave de exploración en los confines del espacio humano. Jake, necesitas escuchar esto. La voz de Ben llegó por el altavoz. Adelante, Ben. Hemos estado explorando algunos de los sistemas externos. Los que la Confederación nos dijo que evitáramos porque eran peligrosos. Encontramos algo extraño. Hay sistemas de defensa automatizados por ahí. Son muy antiguos cuando nos acercamos. Los recibimos usando códigos de identificación estándar de la Confederación. No nos reconocieron, pero cuando usamos antiguas señales de radio humanas, como las que usábamos antes de unirnos a la Confederación, respondieron. Jake y Lisa se miraron. ¿Qué tipo de respuesta?, preguntó Jake. Escanearon nuestra nave y nos enviaron un mensaje. Estaba en un idioma antiguo que nuestras computadoras apenas reconocieron, pero logramos traducir una parte. Decía algo como, nave libre detectada, salvoconducto concedido. Lisa agarró a Jake del brazo. Jake, creo que estos sistemas de defensa fueron construidos por especies que se negaron a unirse a la Confederación, especies que la Confederación afirma que ya no existen. Ben, dijo Jake por el comunicador. Quiero que regreses a Nexus Prime de inmediato y no le cuentes a nadie lo que has encontrado. Aún no lo has encontrado. Entendido, respondió Ben. Jake miró a Lisa. Su mente daba vueltas a las implicaciones de lo que habían descubierto. Si Lisa tenía razón, entonces los humanos no se habían unido a una alianza pacífica de especies. Habían caído en una trampa diseñada para destruir lentamente todo lo que los hacía humanos. Lisa, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que los protocolos de paz empiecen a afectar a los humanos? Lisa revisó sus archivos basándose en el calendario de implementación que nos dieron. Se supone que el programa completo entrará en vigor en los próximos 2 años. Las modificaciones genéticas se introducirán gradualmente mediante tratamientos médicos rutinarios. La mayoría de los humanos ni siquiera notarán lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde. Jake se levantó y caminó hacia la ventana del laboratorio. Pudo ver las luces de Nexus Prime brillando en la oscuridad del espacio. Durante 3 años había pensado que esas luces representaban esperanza y cooperación. Ahora parecían los ojos de un depredador observando a su presa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jake. Lisa recogió sus archivos. Ahora averiguamos cómo salvar a la humanidad sin iniciar una guerra que no podemos ganar. 2 semanas después. El descubrimiento de Jake Morrison en Nexus Prime. La general Amy Collins se sentó en una sala de reuniones secreta en las profundidades de la Tierra. La sala no tenía ventanas y sus gruesos muros impedían la entrada o salida de señales. Solo 5 personas sabían de esta reunión y todas habían firmado papeles prometiendo mantener todo en secreto. El Dr. Ryan Torres extendió sus archivos de investigación sobre la mesa. Ryan era uno de los mejores científicos de la Tierra y durante el último mes había estado estudiando cada pieza de tecnología de la Confederación que los humanos habían recibido. Lo que encontró le dio escalofríos a Amy. General, tenemos un gran problema, dijo Ryan. He desmontado cada pieza de equipo que nos dio la Confederación. Las computadoras, los dispositivos médicos, los generadores de energía, incluso los procesadores de alimentos, todos tienen algo en común. Ryan sacó un pequeño chip electrónico, no más grande que una moneda. Cada dispositivo tiene uno de estos oculto. La Confederación nos dijo que estos chips ayudan a que su tecnología funcione mejor con los sistemas humanos, pero eso no es lo que realmente hacen. Amy recogió el chip y lo miré. Parecía bastante inofensivo. Solo un trozo de metal y plástico. ¿Qué hacen realmente? Amy preguntó. Recopilan información. Ryan explicó. Cada vez que un humano usa cualquier tecnología de la Confederación, estos chips registran lo que hacemos y envían informes a la Confederación sobre cómo pensamos, cómo resolvemos problemas e incluso cómo funcionan nuestros cuerpos. Pero eso no es lo peor. Ryan activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa del espacio humano. Puntos rojos marcaban cada colonia y estación espacial humana. Lo peor es que toda nuestra tecnología ahora depende de las señales de los sistemas de la Confederación. Si quisieran, podrían apagar nuestros generadores de energía, nuestras computadoras e incluso nuestros sistemas de soporte vital. Pensábamos que estábamos obteniendo tecnología avanzada para ayudarnos. Lo que realmente obtuvimos fue una correa. La senadora Kate Adams, quien había permanecido en silencio durante la reunión, finalmente habló. Kate era la jefa del Comité Senatorial de Relaciones Extraterrestres.
Había sido una de las principales defensoras de unirse a la Confederación. ¿Me estás diciendo que cada pieza de tecnología que hemos instalado en los últimos 3 años es en realidad una dispositivo espía? Kate preguntó. Eso es exactamente lo que te digo. Ryan respondió, y empeora. He analizado los tratamientos médicos que la Confederación ha estado administrando a los humanos. Nos dijeron que los tratamientos nos ayudarían a vivir más y a estar más sanos, pero también contienen modificadores genéticos. La cara de Kate palideció. ¿Qué tipo de modificadores genéticos son esos que cambian lentamente el funcionamiento de nuestro cerebro? Los tratamientos están diseñados para que los humanos sean menos agresivos con el tiempo, menos propensos a cuestionar la autoridad, menos propensos a querer explorar lugares peligrosos. Si seguimos tomando estos tratamientos, en unos 50 años los humanos serán tan pasivos como cualquier otra especie de la Confederación. Amy se levantó y caminó hacia la pared donde colgaba una imagen de la Tierra. Había pasado toda su vida protegiendo a la humanidad de las amenazas, pero esta amenaza era diferente. No era un enemigo con armas y naves contra el que pudiera luchar, era un enemigo que sonreía y ofrecía regalos mientras envenenaba lentamente. Todo lo que tocó. ¿Cuántos humanos han recibido estos tratamientos? Amy preguntó a Ryan. Revisó sus notas. Alrededor del 40% de la población humana. La Confederación se ha centrado en personas en puestos importantes, primero en funcionarios gubernamentales, líderes militares, científicos y médicos. Quieren cambiar a quienes toman decisiones antes de cambiar a todos los demás. Kate se cubrió la cara con las manos. Llevo 2 años tomando esos tratamientos. ¿Me estás diciendo que mi cerebro ha sido alterado? Los cambios son muy pequeños y muy lentos, dijo Ryan con suavidad. La mayoría de la gente nunca los nota, pero sí. Los tratamientos probablemente te han hecho confiar más en la autoridad de la Confederación y menos propenso a cuestionar sus decisiones. Amy regresó al grupo. Necesitamos más información. Quiero saber qué pasó con las especies que se negaron a unirse a la Confederación. El comandante Steve Rogers dio un paso al frente. Steve estaba a cargo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Tierra. Era el tipo de hombre que podía ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa sin ser detectado. Ya he estado trabajando en eso, dijo el general Steve. He estado llevando pequeños equipos a sistemas que la Confederación afirma que están muertos o son demasiado peligrosos. Visita. Lo que encontramos es muy interesante. Steve activó otra pantalla holográfica. Esta mostraba imágenes de planetas y estaciones espaciales que no se parecían en nada a los diseños de la Confederación. Estos sistemas no están muertos en absoluto. Están llenos de vida, pero las especies que viven allí se esconden. Han construido sus colonias en campos de asteroides y en el lado oscuro de los planetas. Usan tecnología que no envía señales. La Confederación puede detectarlas. Amy estudió las imágenes. Las ciudades alienígenas se ven diferentes a todo lo que había visto antes. Fueron construidas para la defensa con armadura pesada y armas que se podían ocultar rápidamente. ¿Contactaste con alguna de estas especies? Amy preguntó. Lo intentamos. La mayoría huyó en cuanto nos vio, pero logramos hablar con un grupo que se hacen llamar los Olvidados. Están compuestos por refugiados de docenas de especies diferentes que escaparon de la Confederación. Steve sacó una grabación de audio. Esto es lo que nos dijo su líder. Una extraña voz musical provenía de los altavoces. Las palabras fueron traducidas por computadora, pero el miedo en la voz era evidente. La Confederación no es lo que parece, es una máquina que devora especies y las convierte en herramientas. Quienes se unen voluntariamente son transformados lentamente hasta que dejan de ser ellos mismos. Quienes se niegan a unirse son destruidos. Hemos estado escondidos durante 300 años esperando a alguien lo suficientemente fuerte para contraatacar. ¿Son ustedes a quienes hemos estado esperando? La sala quedó en silencio por un largo momento después de que terminara la grabación. La DRA. Ellen Cross, quien había estado analizando datos genéticos de las especies de la Confederación, finalmente habló. Ellen era una genetista especializada en la evolución de las especies a lo largo del tiempo. He estado estudiando la historia genética de cada especie de la Confederación. Ellen dijo, lo que encontré lo confirma todo. Sospechamos que cada especie miembro muestra signos de modificación genética deliberada que se remonta a cientos de generaciones. Ellen mostró gráficos que mostraban los cambios genéticos a lo largo del tiempo. Las modificaciones son siempre las mismas: menor agresión, mayor obediencia, menor curiosidad sobre cosas peligrosas.
La Confederación ha ido eliminando poco a poco la lucha de todas las especies que controlan. Amy volvió a sentarse a la mesa. El peso de lo que habían descubierto era casi insoportable. La humanidad no se había unido a una alianza pacífica. Habían caído en una trampa perfeccionada durante miles de años. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que los cambios en los humanos se vuelvan permanentes? Amy preguntó a Ryan. Consultó su investigación basándose en la tasa de modificación genética y los efectos de los tratamientos médicos. Yo diría que tenemos quizás 2 años antes de que los cambios se vuelvan imposibles de revertir. Después de eso, los humanos serán solo un miembro pasivo más de la Confederación. Kate levantó la vista de sus manos. ¿Cuáles son nuestras opciones? Amy pensó por un momento. Podríamos intentar luchar contra ellos directamente, pero controlan la mayor parte de la galaxia. Podríamos intentar exponerlos públicamente, pero ¿quién nos creería? Oh, ¿qué preguntó Esteve? O podríamos hacer algo que nunca hayan visto antes, algo que no implique luchar ni rendirse. Amy miró a los demás alrededor de la mesa. Podríamos simplemente salir de la sala. El silencio se hizo de nuevo mientras todos consideraban las implicaciones de la sugerencia de Amy. Salir, como pidió Kate. Dejamos de cooperar. Dejamos de usar su tecnología. Dejamos de seguir sus reglas. No declaramos la guerra ni nos rendimos. Simplemente nos retiramos cortésmente y seguimos nuestro propio camino. Ryan negó con la cabeza. Nunca nos dejarán hacer eso. Han invertido demasiado en controlar. Nosotros. Tal vez, dijo Amy. Pero ¿y si somos tan educados y razonables que no pueden justificar usar la fuerza para detenernos? ¿Y si hacemos que parezca que solo estamos pasando por una fase que pasará si tienen paciencia? Esteve sonrió por primera vez durante la reunión. Una retirada estratégica disfrazada de un cambio cultural. Período de adaptación. Amy respondió, les hacemos creer que solo somos difíciles, no que nos escapamos. Para cuando se den cuenta de lo que realmente hacemos, será demasiado tarde para detenernos. Ellen recopiló sus datos genéticos. Es arriesgado si descubren lo que hacemos antes de que estemos listos. Podrían desactivar nuestra tecnología y dejarnos indefensos. Es arriesgado, asintió Amy. Pero es mejor que la alternativa, porque la alternativa es que en 50 años no queden humanos reales en la galaxia. La reunión terminó con una decisión que cambiaría el curso de la historia humana. Comenzarían el engaño más peligroso jamás intentado. Sonreirían, asentirían y fingirían ser miembros leales de la Confederación mientras se preparaban en secreto para la independencia. El destino de la humanidad ahora dependía de su capacidad para mentir convincentemente a las entidades más poderosas de la galaxia. 6 meses después de la reunión secreta en la Tierra, la directora María Santos recorrió los pasillos de la estación Beta 7 de la Confederación. Llevaba un pequeño maletín y vestía. La misma sonrisa amistosa que había mostrado durante los últimos 3 años, pero todo lo demás en su misión había cambiado. María estaba a cargo de retirar al personal humano de importantes instalaciones de la Confederación, pero debía hacerlo de forma que no despertara sospechas entre los extraterrestres. Se había vuelto muy buena encontrando excusas, dijo el administrador Keltar. María entró en la oficina del comandante ceiriano de la estación. Me temo que tengo noticias decepcionantes sobre nuestro personal humano. Keltar levantó la vista de su trabajo. Su rostro de insecto era difícil de interpretar, pero María había aprendido a reconocer sus expresiones con los años. Ahora mismo, parecía curioso, pero no preocupado. ¿Qué clase de noticias decepcionantes?, preguntó Keltar. María abrió su maletín y sacó varios informes médicos. Eran informes reales, pero habían sido cuidadosamente redactados para respaldar su historia. Parece que los humanos tienen algunos problemas biológicos al trabajar en el espacio profundo durante largos periodos, explicó María. Nuestros médicos han descubierto que la exposición prolongada a los sistemas de gravedad y atmósfera artificiales utilizados por la Confederación causa problemas de salud a los humanos. Nada grave, pero nuestro personal médico recomienda que rotemos a nuestra gente de regreso a los mundos humanos con mayor frecuencia. Esto no era del todo mentira. Los médicos humanos habían encontrado algunos efectos menores en la salud por la exposición prolongada a tecnología alienígena, pero la verdadera razón para retirar al personal humano era alejarlos de los sistemas de vigilancia y control de la Confederación. Keltar examinó los informes médicos. Esto es preocupante. No querríamos que los humanos sufrieran problemas de salud mientras sirven a la Confederación. ¿Cuántos de sus empleados necesitan ser rotados? Aproximadamente el 60% de nuestro personal actual,
respondió María. Bueno, los reemplazaremos con personal nuevo de la Tierra, pero esas personas también necesitarán ser rotadas regularmente. Disculpe las molestias. Keltar hizo un gesto con la mano. Ninguna molestia en absoluto. La salud de nuestros aliados humanos es más importante que la conveniencia administrativa. Haga los cambios que necesite. María sonrió y recogió sus informes. Otra instalación liberada de la presencia humana prolongada. Otro grupo de humanos retirado de la influencia directa de la Confederación. Al salir de la oficina de Keltar, María se permitió una pequeña sensación de satisfacción. Los alienígenas estaban tan acostumbrados a que otras especies agradecieran la oportunidad de servir a la Confederación que nunca cuestionó por qué alguien querría cruzar la galaxia. El coronel Frank Davis mantenía una conversación diferente. Frank era responsable de las naves militares humanas que trabajaban con las fuerzas de la Confederación. Su trabajo era hacerlas desaparecer sin que pareciera que los humanos se preparaban para la guerra. El almirante Kraton le dijo a Frank, al enorme oficial reptiliano que comandaba la flota de defensa del sector: «Me temo que la US Liberty está experimentando algunas dificultades técnicas». Los ojos amarillos de Kraton se fijaron en Frank con la intensidad de un depredador. ¿Qué tipo de dificultades técnicas? Frank sacó un bloc de datos y se lo mostró al almirante. El informe técnico parecía muy oficial y aburrido. Problemas con la interfaz entre la tecnología humana y los sistemas de la Confederación. Franco explicó que las computadoras de la nave tienen problemas para comunicarse con su red de mando. Nuestros ingenieros creen que el problema está relacionado con las diferencias en cómo los humanos y las especies de la Confederación procesan la información. Esto tampoco era del todo mentira. Los ingenieros humanos habían introducido deliberadamente incompatibilidades entre los sistemas humanos y de la Confederación, pero lo hicieron parecer un accidente. ¿Cuánto tardarán las reparaciones? Kraton preguntó. Al menos 6 meses, Frank respondió, quizás más tiempo. Tendremos que llevar la nave de vuelta al espacio humano y reconstruir completamente los sistemas de interfaz. Mientras tanto, te enviaremos informes detallados sobre nuestro progreso. Kraton emitió un sonido que podría haber sido de molestia o diversión. Los humanos y su complicada tecnología. Muy bien, regresa a tu espacio y repara tu nave, pero quiero informes de progreso regulares. Por supuesto, el almirante Frank dijo que agradecíamos su paciencia con nuestros problemas técnicos. Al salir Frank de la oficina del guerrero del almirante, sabía que la US Liberty nunca volvería al servicio de la Confederación. Para cuando transcurrieran 6 meses, la nave formaría parte de la flota de defensa independiente de la humanidad en el mundo capital de la Confederación, Nexus Prime. El Alto Consejo comenzaba a notar que los humanos parecían tener más problemas de lo habitual, pero aún no estaban preocupados. La primera ministra Kixandra, de los Ceerianos, habló con los demás miembros del Consejo durante su reunión semanal. Los humanos parecen estar experimentando algunas dificultades de adaptación cultural. Kixandre dijo. Su psicóloga, la doctora Nancy Witte, cree que esta es una fase normal por la que pasan muchas especies durante la integración. La regente Blood, de los mundos oceánicos, movió sus tentáculos en lo que podría haber sido un gesto de aprobación. Sí, he leído sus informes. Dice que los humanos son naturalmente más independientes que la mayoría de las especies, por lo que les lleva más tiempo aceptar plenamente la autoridad de la Confederación, pero nos asegura que esta resistencia se desvanecerá con el tiempo y la paciencia. Lo que los miembros del Consejo no sabían era que la doctora Nancy Witte les mentía. Nancy era una de las humanas involucradas en el engaño. Su trabajo consistía en hacer creer a los líderes de la Confederación que el comportamiento humano era normal y temporal. Los informes de Enguay fueron cuidadosamente redactados para que la independencia humana pareciera un problema psicológico que se resolvería solo. Describió la retirada humana de las actividades de la Confederación como una respuesta natural al estrés de unirse a una civilización galáctica. Los humanos experimentan lo que llamamos ansiedad por la integración. Nancy había escrito en su último informe que necesitaban tiempo para adaptarse a la idea de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Forzar la situación solo los haría más resistentes. El mejor enfoque es la paciencia y la comprensión. Los líderes de la Confederación confiaban en Nancy porque se suponía que era una experta en psicología humana. No se dieron cuenta de que les estaba diciendo exactamente lo que querían oír mientras ayudaba a su propia especie a escapar de su control. Pero el engaño se estaba volviendo más difícil de mantener. Las colonias humanas en toda la galaxia estaban reportando problemas técnicos que les exigían operar de forma independiente. Se estaban desarrollando naves humanas.
Problemas de comunicación que dificultaban la supervisión de la Confederación. El personal humano estaba siendo rotado de puestos importantes por razones de salud. El canciller Zorak, de la Hiedra Reptiliana, fue el primero en notar el patrón. Me parece curioso que los humanos estén experimentando tantos problemas técnicos y biológicos al mismo tiempo. Zorak dijo durante una reunión privada con otros miembros del Consejo: en mi experiencia, cuando muchos pequeños problemas ocurren juntos, suelen ser parte de un gran problema. El primer ministro Kixandre consideró esto. ¿Qué sugiere? Sugiero que quizá debamos analizar más de cerca lo que realmente hacen los humanos. Zorak respondió: quizás. Sus problemas no son tan accidentales como parecen, pero incluso cuando algunos líderes de la Confederación comenzaron a sospechar que algo andaba mal, no pudieron entender qué planeaban realmente los humanos. Cada acción humana tenía una explicación razonable. Cada excusa humana estaba respaldada por informes oficiales y datos médicos. Cada solicitud humana parecía perfectamente normal, considerada en sí misma. Los humanos habían aprendido algo que ninguna otra especie de la galaxia había logrado descubrir. Habían aprendido a mentirle a la Confederación de forma convincente. La doctora Nancy Witte estaba sentada en su oficina en Nexus Prime, escribiendo su semanario. Informe al Consejo de la Confederación. Ella eligió cuidadosamente sus palabras para que el comportamiento humano pareciera una fase temporal que pasaría con el tiempo. La integración humana continúa progresando con normalidad. Escribió que los cambios de comportamiento recientes son consistentes con el proceso de adaptación natural observado en otras especies. Recomiendo paciencia continua y una mínima intervención. Forzar la obediencia en esta etapa probablemente extendería el periodo de adaptación. Al terminar el informe, Nancy se permitió una pequeña sonrisa. La Confederación había controlado a otras especies durante miles de años al comprender su psicología y manipular su comportamiento, pero cometieron un error crítico con los humanos. Asumieron que serían tan fáciles de leer y controlar como todos los demás. No consideraron que los humanos podrían ser capaces de un engaño sostenido a escala de toda la especie. La civilización más poderosa de la galaxia estaba siendo superada discretamente por una especie que consideraban primitiva e inofensiva. Y lo mejor era que la Confederación ayudaba a los humanos a lograrlo creyendo cada mentira que les decían. Pero Nancy sabía que esta fase del plan no podía durar para siempre. Eventualmente, la Confederación se daría cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Cuando llegara ese momento, la humanidad necesitaría. Estén preparados para cualquier respuesta que los gobernantes de la galaxia pudieran elegir. La retirada silenciosa estaba funcionando, pero la parte más difícil aún estaba por venir. La sesión de emergencia del Alto Consejo de la Confederación se convocó a las 3 de la madrugada, hora estándar galáctica. El canciller Zorak exigió la reunión después de que sus oficiales de inteligencia le presentaran un informe que lo cambió todo. La primera ministra Kixandre llegó a la cámara del Consejo. Todavía con su bata de dormir, no estaba contenta de que la despertaran, pero Zorak dijo que era urgente. Alrededor de la mesa circular, otros miembros del Consejo parecían igualmente molestos y confundidos. Más vale que esto sea importante. Zorak, regente Blood, dijo que sus tentáculos se contraían de irritación. Zorak activó la pantalla holográfica en el centro de la mesa. Apareció un mapa de la galaxia con territorios humanos marcados en azul, pero algo andaba mal con el mapa. Las áreas azules se veían diferentes a como eran hace 6 meses. Hace 3 días, ordené un estudio completo de las actividades humanas en toda la galaxia. Zorak comenzó lo que mis equipos de inteligencia descubrieron que debería aterrorizarnos a todos. El mapa se amplió para mostrar el espacio humano en detalle. Aparecieron símbolos rojos de advertencia en docenas de lugares cada. Una sola colonia humana ha sido fortificada. Zorak. Continúa. Cada estación espacial humana ha sido equipada con armas. Cada nave humana ha sido modificada para el combate. Los humanos no han experimentado problemas técnicos. Se han estado preparando para la guerra. La Cámara del Consejo guardó silencio durante varios segundos. El único sonido era el suave zumbido del proyector holográfico. La consejera suprema fue la primera en hablar. Era la miembro de mayor edad del Consejo y había presenciado el auge y la caída de muchas especies a lo largo de su larga vida. ¿Está segura de esta información? Ifa preguntó. Completamente segura. Zorak respondió. Mis agentes usaron telescopios espaciales para observar instalaciones humanas a distancia. Lo que vieron no eran colonias civiles. Vieron bases militares diseñadas para resistir un asedio.
La directora de inteligencia, Belara, del colectivo psíquico, había permanecido en silencio durante la presentación, pero ahora se inclinó hacia adelante con preocupación en su rostro. He intentado sondear las mentes humanas para descubrir sus verdaderas intenciones, dijo Belara. Pero he encontrado algo sin precedentes. Los humanos han desarrollado técnicas de protección mental que los hacen inmunes al examen psíquico. No puedo leer sus pensamientos. Esta revelación conmocionó al Consejo. El colectivo psíquico había podido leer las mentes de todas las especies de la galaxia. Se suponía que la privacidad mental era imposible. ¿Cómo pueden bloquear las ondas psíquicas?, preguntó Kixandre. No lo sé. Terra admitió, pero las implicaciones son inquietantes si no podemos leer sus mentes. No podemos predecir sus acciones. Por primera vez en 1000 años, nos enfrentamos a una especie cuyos pensamientos nos son ocultos. Zorak cambió la pantalla para mostrar informes de inteligencia de todo el espacio humano. Hay más. Dijo que nuestros agentes informan que los humanos han estado contactando con los mundos libres. El general Kraton, asesor militar, se enderezó en su silla. Los mundos libres eran las especies que se habían negado a unirse a la Confederación y ahora se ocultaban en los oscuros espacios entre las estrellas durante siglos. La Confederación había fingido que estas especies no existían. ¿Qué tipo de contacto?, preguntó Kraton. Acuerdos comerciales, intercambio de tecnología, cooperación militar, respondió Zorak. Los humanos parecen estar construyendo una alianza con todas las especies que alguna vez se nos han opuesto. Los miembros del Consejo se miraron con creciente alarma. La situación era mucho peor de lo que imaginaban. Debemos actuar de inmediato, dijo Kraton. Envíen la flota al espacio humano y exijan su sumisión. ¿Con qué argumentos?, preguntó Itamia. Los humanos no han infringido ninguna ley, no han atacado a nadie, simplemente han dejado de cooperar con nosotros voluntariamente. Entonces haremos nuevas leyes, gruñó Kraton. Declaramos sus preparativos militares como un acto de agresión. Belara negó con la cabeza. Eso sería un error. Llevo 3 años estudiando psicología humana. Si los amenazamos con la fuerza, no se rendirán, lucharán, y basándonos en sus preparativos militares, esa lucha nos costaría muy caro. Zorak asintió. Mi análisis sugiere que los humanos se han estado preparando no solo para defenderse, sino para librar una guerra ofensiva contra toda la Confederación. De ser necesario, cada mundo humano es ahora una fortaleza. Cada nave humana es ahora un arma. El Consejo volvió a guardar silencio mientras consideraban las implicaciones. Habían construido su poder asumiendo que otras especies siempre elegirían la sumisión sobre la destrucción, pero los humanos parecían haber elegido una tercera opción. El consejero supremo de la independencia, Itmaya, activó el sistema de comunicación. Tráiganme al almirante Troy King, ordenó. Primero intentaremos negociar. 20 minutos después, el almirante Troy King apareció en la pantalla holográfica. Estaba a bordo de una nave diplomática humana que acababa de llegar a Nexus Prime. King parecía tranquilo y profesional, pero había algo en su mirada que incomodó a los miembros del Consejo. Itmaya comenzó. Nos preocupan las recientes actividades militares humanas. Quizás podría explicar qué planea su gente. La expresión del rey no cambió. Consejero Supremo. Los humanos simplemente están tomando medidas para garantizar nuestra propia seguridad. No tenemos intenciones agresivas hacia la Confederación ni hacia ninguno de sus miembros. Entonces, ¿por qué han fortificado sus mundos? Kraton exigió. Porque hemos aprendido que la galaxia puede ser un lugar peligroso. El rey respondió con calma. Creemos que es prudente estar preparados para cualquier eventualidad. Zorak se inclinó hacia adelante. ¿Para qué eventualidad se están preparando? Almirante. El rey hizo una pausa antes de responder. Cuando habló, sus palabras provocaron escalofríos en la Cámara del Consejo. Nos estamos preparando para la posibilidad de que tengamos que defender nuestra independencia. El rey dijo que los humanos han decidido que ya no participaremos en los sistemas políticos y sociales de la Confederación. Honraremos nuestros acuerdos comerciales existentes y mantendremos relaciones pacíficas con todas las especies, pero nos gobernaremos a nosotros mismos de acuerdo con nuestros propios valores y principios. Los miembros del Consejo miraron al rey conmocionados. Ninguna especie había hecho tal declaración y sobrevivido. Así no es como. La Confederación funciona. Si mamá dijera, las especies miembro no pueden elegir qué aspectos de la membresía aceptan, entonces quizás ya no seamos una especie miembro, respondió King.
Las palabras flotaron en el aire como un arma por primera vez en más de 1000 años. Una especie abandonaba voluntariamente la Confederación. Kraton se levantó de su silla. Su enorme figura se alzaba sobre la pantalla holográfica. No pueden irse sin más, dijo Kraton. La Confederación ha invertido demasiado en su desarrollo. Les hemos dado tecnología, conocimiento y protección. Nos deben. La expresión tranquila de King nunca titubeó. General. Nunca les pedimos su tecnología, su conocimiento ni su protección. Fueron regalos que se dieron libremente. Y estamos agradecidos por ellos, pero la gratitud no significa esclavitud. Beltara intentó sondear la mente de King una vez más, llevando sus habilidades psíquicas al límite, pero se topó con la misma barrera mental impenetrable que bloqueaba todos los intentos de leer los pensamientos humanos. ¿Qué quieren de nosotros? Si Maya preguntaba nada, King respondía, no queremos nada de ti excepto que nos dejes desarrollarnos como elijamos. No queremos gobernar la galaxia. No queremos luchar contra la galaxia. Solo queremos ser libres. La embajadora Jennifer Bell, quien había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. La Confederación ha hecho muchas cosas buenas. Jennifer dijo, has traído la paz a gran parte de la galaxia. Has puesto fin a guerras y prevenido conflictos, pero tu paz tiene un precio que los humanos no están dispuestos a pagar. ¿Qué precio? Kixandre preguntó el precio de convertirse en algo que no somos. Jennifer respondió, ofreces paz y prosperidad a las especies a cambio de su independencia e identidad. Muchas especies han aceptado ese trato, los humanos lo rechazan. Zorak cortó el enlace de comunicación, cortando la conexión con la nave humana. No están negociando. Les dijo a los demás miembros del Consejo, nos informan de una decisión que ya tomaron. La consejera suprema Itmaya miró a sus compañeros líderes. Por primera vez en su larga vida, vio miedo en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. El general Kraton golpeó la mesa con el puño. Les mostramos qué le sucede a las especies que nos desafían y si se defienden. Bell preguntó en voz baja a Kraton. Hizo una pausa. Había estudiado los informes de los preparativos militares humanos. Una guerra con los humanos no sería como las fáciles conquistas del pasado, sino larga, sangrienta y costosa. Entonces les haremos entender que la rebeldía tiene consecuencias, dijo Kraton, pero su voz carecía de convicción. Ifa miró el mapa estelar que aún brillaba en el centro de la mesa. Durante 1000 años, la Confederación había controlado la galaxia mediante una combinación de beneficios y amenazas. Las especies se unieron porque la alternativa era la destrucción, pero los humanos encontraron una tercera alternativa. Habían elegido la independencia sobre la sumisión y la destrucción. Y por primera vez en siglos, la Confederación no sabía cómo responder. La era del dominio incuestionable de la Confederación estaba llegando a su fin, y no con una guerra ni una rebelión, sino con una simple declaración de independencia de una especie que se negaba a tener miedo. Un año después, el capitán Danny Foster se encontraba en el puente de la nave de exploración humana Nuevo Amanecer mientras se acercaba a la frontera de lo que solía llamarse el espacio de la Confederación. La galaxia había cambiado de muchas maneras. Que nadie podría haber predicho, capitán. Nos está escaneando una patrulla de la Confederación. La teniente Sarah Kim, de la estación de sensores, Danny miró la pantalla principal donde 3 naves de guerra de la Confederación flotaban en el espacio frente a ellos. Hace un año, esas naves habrían ordenado al New Dawn que se detuviera para una inspección. Hoy las cosas eran diferentes. Abran un canal, ordenó Danny. El rostro de un comandante ceeriano apareció en la pantalla. Sus rasgos de insecto mostraban la misma la valentía que los oficiales de la Confederación siempre habían mostrado, pero también había algo más, algo que parecía incertidumbre. Nave humana, está entrando en la zona de patrulla de la Confederación 7. El comandante dijo, indique su asunto. Danny sonrió cortésmente. Estamos realizando un estudio científico de la nebulosa Kepler. Nuestra ruta nos lleva a través de esta región del espacio. No tiene autorización para este tránsito, respondió el comandante. No sabíamos que se requiriera autorización, dijo Danny. La nebulosa Kepler está en espacio neutral y nuestra ruta no pasa por ningún mundo de la Confederación. No pretendemos acciones hostiles contra naves o instalaciones de la Confederación. El comandante Zapirano hizo una pausa. Danny pudo verlo consultando con alguien fuera de pantalla. La pausa se prolongó durante varios minutos. Finalmente, el comandante regresó a la pantalla. Continuará con su rumbo establecido y no se desviará.
Las acciones hostiles serán respondidas con fuerza. Entendido. Danny respondió, les deseamos viajes pacíficos. El canal se cerró y las naves de la Confederación se apartaron para dejar pasar el nuevo amanecer. La tripulación de DY observó con asombro cómo las naves de guerra que una vez los habrían obligado a someterse ahora simplemente los veían pasar. Señor teniente. Kim dijo en voz baja, ¿por qué no intentaron detenernos? Danny se recostó en su silla de mando. Porque ya no están seguros de poder hacerlo. La verdad es que la Confederación ya no sabía cómo. Durante un año, naves humanas se habían movido libremente por la galaxia, ignorando la autoridad de la Confederación y evitando cuidadosamente cualquier acción que pudiera considerarse agresiva. Los humanos comerciaban con quien quisieran, exploraban donde quisieran y no respondían ante nadie más que ante sí mismos. En Nexus Prime, el mundo capital de la Confederación, la crisis que todos temían finalmente estaba ocurriendo. El consejero supremo Itaya se presentó ante la Asamblea de Emergencia del Congreso de la Confederación, intentando explicar cómo su sistema perfecto se había desmoronado. La situación humana ha creado problemas que no anticipamos, dijo Maya a los cientos de representantes de toda la galaxia. Otras especies miembro están empezando a cuestionar sus obligaciones con la Confederación. En la audiencia, representantes de docenas de mundos se removieron incómodos. Muchos de ellos se habían estado preguntando lo mismo, si los humanos podían abandonar la Confederación y sobrevivir, ¿por qué no? El representante Torgan, de los gremios mineros, se puso de pie para hablar. Consejero Supremo, mi gente ha proporcionado materias primas a la Confederación durante 300 años. Hemos recibido protección y tecnología a cambio. Pero los humanos nos han demostrado que la protección puede no ser necesaria si somos lo suficientemente fuertes para defendernos. Murmullos de aprobación resonaron en la asamblea. Otros representantes asintieron o emitieron sonidos de aprobación. Los humanos también nos han demostrado que la tecnología de la Confederación no es el único camino hacia el progreso. Añadió la representante Sona de los mundos agrícolas. Han estado compartiendo sus propias innovaciones libremente con cualquiera dispuesto a comerciar con ellos. Algunas de sus ideas son mejores que las que la Confederación nos ha dado. Si Maya sintió que el control de la situación se le escapaba por primera vez en 1000 años, las especies miembro cuestionaban abiertamente la autoridad de la Confederación. Los humanos son un caso especial. Ifa dijo que son naturalmente agresivos e independientes, de maneras que los hacen inadecuados para la membresía normal de la Confederación. Otras especies no deberían asumir que su camino funcionaría para todos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Itmaya sabía que sonaban débiles y poco convincentes. Lejos del caos político de Nexus, la doctora Laura Gibson estaba teniendo una reunión muy diferente. Laura estaba a bordo de una nave científica humana que visitaba uno de los mundos ocultos donde la Alianza de Mundos Libres tenía su hogar. El planeta de abajo no se parecía en nada a los mundos estériles y controlados de la Confederación. Las ciudades estaban construidas en laderas montañosas, y ocultas bajo el dosel forestal, las naves iban y venían siguiendo patrones diseñados para evitar ser detectadas por sensores de largo alcance. El Dr. Gibson dijo que el extraterrestre que se presentó como el portavoz Belton, mi gente se ha estado escondiendo de la Confederación durante 200 años. Cuando supimos que los humanos se habían resistido con éxito a su control, muchos de nosotros apenas podíamos creerlo. Belton pertenecía a una especie llamada los errantes. Se parecían un poco a los humanos, pero con extremidades más largas y grandes ojos oscuros adaptados a la poca luz. Su gente se había negado a unirse a la Confederación y habían estado viviendo como nómadas en el espacio profundo desde entonces. No nos resistimos. Laura explicó que simplemente dejamos de cooperar. Hay una diferencia. Sí, pero el resultado es el mismo. Belón respondió, eres libre y no te estás escondiendo. Eso da esperanza a especies como la mía, que han tenido miedo durante tanto tiempo. Laura observó la bulliciosa actividad en el planeta. Buques de superficie de una docena de especies diferentes cargaban y descargaban representantes de varios gobiernos de mundos libres. Se reunían para discutir acuerdos comerciales y paquetes de defensa mutua. ¿Cuántas especies forman parte de la Alianza de Mundos Libres? Laura preguntó. 47 en el último recuento. Belton respondió, y más se unen cada mes. Algunos son refugiados de la Confederación, como mi gente. Otros son especies que la Confederación nunca encontró o nunca se molestó en conquistar, pero todos se inspiran en lo que los humanos han logrado. Laura sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad.
Los humanos no se habían propuesto iniciar una revolución. Simplemente se habían negado a aceptar un futuro que destruiría lo que los hacía humanos, pero su decisión les había dado permiso a otras especies para tomar la misma decisión en el espacio de la Confederación. Las consecuencias de la decisión de la humanidad se estaban volviendo imposibles de ignorar. Las rutas comerciales que habían funcionado sin problemas durante siglos se estaban interrumpiendo a medida que las especies comenzaban a exigir mejores condiciones para su participación. Unidades militares que nunca habían cuestionado las órdenes preguntaban por qué debían luchar para proteger un sistema que beneficiaba a algunas especies más que a otras. Estadistas mayores. Guerra. Uno de los fundadores originales de la Confederación convocó una reunión de emergencia del Alto Consejo. Kindar era antiguo incluso para los estándares. De su longeva especie, él había ayudado a crear el sistema de control de la Confederación hace más de 1000 años. Construimos nuestra paz sobre la obediencia de los débiles Kindar. Dijimos a los miembros del Consejo reunidos que asumíamos que todas las especies preferirían la seguridad a la libertad si el precio de la libertad fuera lo suficientemente alto. Nunca consideramos que sucedería si alguien simplemente se negara a ser débil. El canciller Zorak dio un puñetazo sobre la mesa. Los humanos no son más fuertes que nosotros. Podríamos destruirlos si quisiéramos. ¿Podríamos? Kendar preguntó en voz baja. ¿A qué precio? ¿Cuántas de nuestras naves perderíamos? ¿Cuántos de los nuestros morirían? ¿Y qué pensarían las otras especies al vernos usar la fuerza contra una especie cuyo único crimen fue querer que los dejaran en paz? La sala del consejo permaneció en silencio mientras los miembros consideraban las palabras de Kindar como algo más importante. Kindar continuó, ¿qué ganaríamos? Incluso si conquistáramos a los humanos, seguiríamos enfrentándonos al mismo problema que otras especies han visto. La independencia es posible. La idea no se puede destruir con armas. Primer ministro. Kixandre habló por primera vez durante la reunión. ¿Qué sugiere? Anciano. Sugiero que nuestro reinado milenario está llegando a su fin. Kindar respondió, no porque hayamos sido derrotados en batalla, sino porque hemos sido derrotados por una idea, la idea de que las especies pueden elegir su propio camino sin pedir permiso a nadie. 6 meses después, Bobby Martínez estaba sentado en su aula en la colonia humana de Nueva Terra, mirando las estrellas. A través del gran ventanal que dominaba una pared de la sala, Bobby tenía 8 años y había nacido después de que los humanos abandonaran la Confederación. Para él, la idea de que los humanos alguna vez pidieron permiso a los extraterrestres para tomar sus propias decisiones le parecía absurda. Sir Carol Turner. La maestra de Bobby explicaba cómo funcionaba la galaxia. Usaba una pantalla holográfica para mostrar las diferentes regiones del espacio y los diversos gobiernos que las controlaban. La Confederación aún controla aproximadamente la mitad de la galaxia. La señora Turner explicó que no son tan poderosos como antes. Muchas especies han optado por independizarse o unirse a la Alianza de Mundos Libres. Bobby levantó la mano. ¿Por qué los extraterrestres querían controlar a todos? La señora Turner pensó detenidamente en cómo explicar un tema tan complejo a un niño. A veces, Bobby, las personas con poder quieren conservarlo asegurándose de que nadie más pueda desafiarlos. Los líderes de la Confederación pensaron que si podían controlar cómo pensaban otras especies. Afirmaron que podían prevenir guerras y conflictos, pero no funcionó. Bobby preguntó, no funcionó. La señora Turner respondió, olvidaron que la paz no es solo la ausencia de guerra. La verdadera paz llega cuando las personas son libres de elegir su propio estilo de vida, incluso si eso implica a veces discrepar entre sí. Bobby volvió a levantar la vista.